para que se tengan en cuenta. Entonces, es importante que ese ejercicio de elaboración de una propuesta de investigación tenga unos aspectos bien fundamentados. En primer lugar, chicos, yo acabo de salir de una clase muy preocupante, o sea, con los chicos que están en noveno en este momento, porque pues por la situación que se venía presentando supuestamente de pandemia, los estudiantes piensan que ya se pueden coger como de esa información o de esa situación para, ¿qué se puede decir? Para excusarse en el desarrollo de su proyecto. Y resulta que estuvimos haciendo un proceso de revisión, o sea, yo no soy el titular de la asignatura, pero estoy ahorita guiando o reemplazando a Dagoberto, y pues es preocupante la situación en la que se presentan en este momento los proyectos, porque hay estudiantes que piensan que tienen ya un avance del 60, del 70% y en realidad no llegan ni al 20%. Y entonces estuvimos revisando y muy puntualmente con ellos, o sea, yo les hacía unas críticas muy Buenos constructivas. días, profe. ¿Cómo estás? Porque pues los estudiantes no, o sea, desde el momento que desarrollaron las propuestas no fueron capaces de, o sea, sí, se quedaron como en la estructura, se quedaron sin trabajar como en la metodología, o sea, la presentaron muy por encima, y en el momento en que se les empieza a pedir, ellos dicen, no, es que eso no teníamos pendiente, o eso no pensábamos que íbamos a hacer, o eso no se tenía contemplado, o presentan una metodología que se olvidan, o sea, no la trabajan, y hay un problema, pues ya al final, ¿cierto? Entonces, está preocupante como esa situación, porque yo les dije personalmente que dentro del CIPRO que yo hago parte, yo no voy a permitir que se les vaya a alcahuetear o que se les vaya a condonar algunos objetivos que queden en falta y solicitando la modificación de otros. O sea, si no tienen por lo menos hasta ahorita o no han construido nada, no han desarrollado nada de avance. O sea, es como si el semestre anterior lo hubieran pasado dormidos, como si no hubieran hecho absolutamente nada. Y eso es preocupante porque pues el estudiante cuando va a presentar ahorita se van a quedar. Entonces, esa es como una de las situaciones que nosotros estamos pendientes y que se van a analizar muy a profundidad. Bien, con el ejercicio de ustedes que veníamos trabajando, la idea de hoy es que podamos hacer muy rápidamente como una orientación en la parte teórica de lo que se ha venido trabajando. Muy contento con el desempeño de algunos grupos, ¿cierto? Que he tenido la oportunidad de reunirme desde la semana anterior, muy aplicados, me han indicado, he verificado como el desarrollo de sus proyectos. Es más, hay unos dos que ya están casi listos, o sea, bueno, porque de pronto, fueron los que se quedaron el semestre anterior, pero ya tienen un avance muy significativo, pero con otros, ah, perdón, con otros no tengo nada. O sea, no se han presentado. Y muchachos, yo les estoy hablando, o sea, yo soy o sea, somos muy buena gente y venimos trabajando muy chévere y todo, pero si el estudiante no se pone las pilas ahorita, después yo no voy a estar dando de mi tiempo, no voy a estar en el corre, atendiendo mensajes que el profe no quiere, porque no es cuestión de ya estamos en una quinta semana, ya muchos han trabajado, ya tienen estructurado ya el problema, ya lo tienen listo, la justificación la tienen lista, los objetivos los tienen listos, pero hay otros que ni siquiera saben qué título van a trabajar de proyecto. Entonces eso es preocupante. Sí, sé que hay unos que son como, o sea, no es la palabra, pero se podría decir, son más intensos que otros que están preguntando, profe, vea qué es lo que toca hacer, cómo es lo que toca, a qué horas se puede conectar, será que puede ahorita, será. O sea, a unos que les respondo y les digo, listo, sí, conectémonos, hagámoslo, trabajemos. Pero con otros, pues es como más complicado. Oh, ya.
Bueno, cuando uno bosteza no es que tenga hambre, ¿cierto? Sino que muchas veces el cerebro necesita oxigenarse, necesita una mayor bocanada de oxígeno como para volver a reaccionar. Y como estoy desde las 7 de la mañana, veníamos trabajando con estos chicos y haciéndoles las revisiones y demás, entonces es complicado. Pero bueno, vamos, continuemos. Entonces, en ese caso, simplemente para los que tienen y los que aún no lo tienen, muy, muy claro, voy a permitirme presentar la presentación que vamos a trabajar para el día de hoy, ¿vale? Entonces, listo. Hablamos sobre el planteamiento del problema. Ya lo habíamos dicho, que es el punto de partida de una investigación, donde usted hace una identificación o una formulación de ese problema. Ese problema es un hecho, es un fenómeno, una situación que incita a la reflexión, al estudio. Por eso yo les hago siempre la pregunta, ¿qué está pasando? O sea, no es que usted me diga, pasó esto, o se quiere mejorar esto, o se quiere diseñar el proyecto. No, ¿qué está pasando en la actualidad? Y es lo que usted desea conocer, que todavía no se ha verificado, no se sabe. Entonces, lo que usted se busca con la realidad es tener como un punto de partida. O sea, es encontrar como ese puntico, ese foco que usted lo quiere resolver. Es por eso que uno les pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo? No, es que en la otra parte no lo hay. No, dígame, ¿qué está sucediendo? No, es que en las otras partes son muy costosas. No, el problema no es que las máquinas sean muy costosas. El problema es que está viviendo en este momento la empresa, la organización o la persona. En este caso, la institución o el grupo de estudiantes. Entonces, esa pregunta que usted se hace que dice, ¿qué está pasando? Es la que permite, ¿cierto? Mediante todo el proceso de desarrollo, encontrar como ese significado. Entonces ya habíamos dicho, bueno, pues voy a pasar esto. Entonces, cuando usted plantea ese problema, dice, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Que ya lo habíamos remitido en la clase anterior, está el video subido, donde se identifica cómo hacer un árbol de problemas, qué características se debe implementar, la parte de la información bibliográfica que yo debo obtener para construir ese documento, que tengo que tener un análisis estadístico, que tengo que tener una identificación como del contexto, ir de lo macro a lo micro, de lo más general a lo más específico, y finalmente yo genero una formulación de un problema. Entonces aquí me dice que esa formulación del problema, que puede ser de investigación o de desarrollo, debe cumplir unos requisitos. Y son los siguientes. Entonces, primero, debe formularse en términos claros, debe ser concreto, explícito, no permitir ambigüedades, o sea, que se haya una mala interpretación del proyecto. Se debe expresar una relación entre variables, o sea, ustedes deben saber cuáles son esas variables que van a trabajar, que pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, ¿sí? Las variables, por ejemplo, que se van a desarrollar o que se van a estudiar, deben ser en lo posible verificables, que usted las pueda determinar. Puede expresarse ese problema en un contexto, o sea, que tiene que tener una dimensión de tiempo y de espacio, ¿cierto? Y no debe confundirse con el objeto del estudio. Entonces, por eso uno lo que hace es formular una pregunta, y entonces uno lo que hace en ese planteamiento general, entonces se pregunta, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces usted lo que hace es la identificación del problema, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando o qué se está investigando? Y uno resuelve unas preguntas como es decir, ¿cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son sus características? Entonces miren que uno hace, cuando uno dice cuál es el problema, lo que está es haciendo la identificación del mismo. Cuando uno dice dónde se sitúa el problema, o cuál es ese contexto o esos referentes, uno está relacionando el problema dentro de un contexto, o sea, dentro de en este caso, de una organización posiblemente podría ser, o de una población, o de una muestra. Cuando hablamos de cuáles son esas características que tiene ese problema, o qué elementos inciden en ese comportamiento,
cuáles son sus causas y sus consecuencias, estoy dando información importante para poderlo resolver o que lo puedo solucionar. Porque ya habíamos dicho en la clase anterior, puede ser un problema tan general o tan importante que pues puede tener múltiples causas. Y si yo trabajo una de esas causas, es posiblemente que esté dando un mejoramiento a la solución del problema. Cuando digo cómo surge, cómo se manifiesta, cómo se expresa, cuáles son sus variables, estoy presentando los datos. Por eso yo les digo que el planteamiento del problema o la identificación debe tener perfectamente esas características estadísticas, que me diga, mire, esto está sucediendo, o tantos metros de agua se están gastando para la producción de café, o para la máquina está sucediendo que la máquina, la empresa tiene una capacidad de producción de tanto, no sé, de 25 kilogramos por hora, y tiene una demanda de 500, entonces no, la producción no satisface la demanda, o puede ser al contrario, ¿cierto? Cuando hacemos ese ejercicio de cuál es, cómo se manifiesta, qué se propone, qué se busca y para qué, entonces yo lo que hago es buscar, bueno, esa parte de la selección del tema y estoy dando cuáles son las razones para hacer esa investigación o ese desarrollo, estoy justificando mi proyecto. Cuando busco o digo cuál es la finalidad, pues ya del proyecto que como tal estoy encontrando como ese propósito y puedo presentar algunas alternativas que se van a lograr. Entonces yo ya estoy adelantándome en el texto posibles soluciones. Entonces por eso a veces el estudiante en la justificación o dentro de la problemática, a veces escribe, es que con el siguiente proyecto se pretende determinar o mejorar las capacidades de producción en un 10%. Ah, bueno, me estoy adelantando a soluciones, ¿vale? Esperen un momentico, voy a traer un vasito con agua. Ayer. Vale. Listo, ahora sí ya. Como pausa activa. Entonces, estábamos en la parte del problema, en el marco teórico, y entonces podemos hablar que existen, o sea, bueno, voy a plantear algunos ejemplos que se podrían hablar como un problema de investigación, ¿cierto? Entonces, miren que aquí simplemente voy a decir qué está pasando. Yo puedo decir que la capacidad de pago de las personas determinada por su ingreso mensual se relaciona directamente con la calidad de la atención médica que reciben en caso de enfermedad. La exposición por parte de los votantes, o sea, son identificar qué es lo que está sucediendo. La exposición por parte de los votantes en los debates de televisión de candidatos a la presidencia está correlacionada con la decisión de votar o abstenerse. Eso es como algunas situaciones que se están presentando. O cuáles son los factores socioeconómicos del rendimiento académico de los estudiantes en el año tal, ¿cierto? Y es por eso que de aquí hace que yo pueda irme de esa identificación, o sea, de ese problema, lo pueda llegar hacia la identificación en sí de la problemática. Entonces yo voy hablando de lo más macro a lo más micro. Entonces miren que esto puede ser un problema que simplemente lo tomé de una de las tesis del Ecuador, ¿cierto?
donde ellos empiezan a hablar en la identificación del problema, hablan sobre algo general. Dice, la revolución industrial inició con por la explotación de obreros, los cuales se les obligaba a trabajar procesos series de largas horas y con salarios muy bajos. Estos procesos dieron un giro de 360 grados cuando nació la robótica y con ellos la utilización de brazos robóticos que controlan procesos de cadena durante horas y a velocidades mayores sin necesidad de salarios. Miren cómo me lleva o me transporta una información que por qué es importante la robótica, ¿cierto? Y luego entro y digo, bueno, en la parte de la industria dice que son importantes los brazos porque cumplen funciones que requieren precisión. O sea, sé que no hay precisión. Ha sido un ascenso en las últimas décadas. El desarrollo de estos sistemas se ha enfocado en mejorar ciertos aspectos como resistencias para las diferentes condiciones, precisión, multifuncionalidad, manipulación, adaptabilidad, independencia, capacidad de toma de decisiones. ¿Y quién lo menciona? Un señor o un conjunto de autores que han investigado sobre ese proceso. Entonces ahora me voy como al punto más importante. Dice, la problemática que se pretende satisfacer es la necesidad de generar diseños propios y originales de sistemas de brazo robótico que puedan ser empleados en la enseñanza y en la investigación para ingeniería mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte, realizando un estudio detallado para entregar un prototipo funcional y de calidad. Entonces ya me está diciendo por qué es importante para que el estudiante pueda tener información para cumplir como con ese objetivo de la industria. Y luego hablo que los estudiantes, los alumnos a través de este brazo, con fines didácticos, aprenden a desempeñar tareas como cálculos cinemáticos, programación, sistemas de control, así como las relacionadas con las cadenas de producción logística empleada en dicho proceso. Entonces yo ya me puedo determinar que hay una falencia en este problema, ¿cierto? O yo lo podía reescribir diciendo, los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte en la actualidad presentan deficiencias en la parte de los cálculos cinemáticos, en programación y control de un brazo robótico porque no lo tienen. Y por eso no se hacen competentes para llegar a un sistema mucho más grande. ¿Sí? Hay otra que tengo aquí. En Nariño, ese es otro tipo, puedo hablar. En Nariño, la gran parte de población se ha dedicado en la elaboración y venta de artesanal de productos de queso. Y hablo sobre el queso, qué es el queso y cómo y para qué sirve, y que existen muchas empresas dedicadas a la elaboración de quesos. Dice que en la elaboración es de suma importancia el proceso de la cuajada, ¿cierto? Porque depende de factores como contaminación, química, microbiana, física, acidez, pH y además temperatura y tiempo. Ah, bueno, ya hay un problema que está presentando. Dice las industrias, por falta de recursos, hace que los procesos sean manuales, o sea, no compran maquinaria y provoca pérdidas en producción y requieren ser automatizados. Entonces, frente a esto, se debe controlar parámetros como tiempo y temperatura, ¿cierto? Para poder disminuir esas pérdidas que se están presentando en la producción. O yo podría decir, en el departamento de Nariño existe una pérdida de producción de tanto por ciento, si yo hago esa consulta, que esto me podría ayudar al desarrollo de mi problema. Por lo tanto, este trabajo se enfoca en controlar la temperatura, ¿cierto? Estoy dando una solución a futuro para la adición del cuajo, así como el tiempo requerido para la correcta coagulación sin la manipulación directa. Entonces miren cómo aquí estoy dando ya una solución y todo esto lo puedo tener como si fuera una problemática o un problema. Entonces para hacer ese ejercicio ustedes lo que hacen es establecer el área, el fenómeno, la situación que debe ser estudiada. En cuestión, hay que tener cuál es la experiencia que tenemos, cuál es la literatura en la cual nos vamos a basar y cuál es esa teoría que se debe manejar. Entonces ya tenemos que seleccionar el tema, hacer una primera revisión bibliográfica que ya lo habíamos visto, delimitar el problema también para que no sea tan amplio, hacer una segunda revisión bibliográfica, o sea, tenemos que volver a investigar, a leer, o sea, ustedes ya hicieron una primera revisión cuando hicieron ¿cómo se llama? La idea, pero ahora deben hacer una segunda revisión
para hacer ya el problema como tal. Entonces ahí es donde empiezan a tener en cuenta esas características. Valorar el cumplimiento de esos requisitos que se están trabajando. Y finalmente ya nosotros pasamos hacia una justificación. Ahora, ¿qué problemas suelen tener los estudiantes cuando plantean un problema? A veces lo hacen muy amplio o no lo delimitan muy bien. Por eso no les dice qué está pasando, sean muy puntuales. Otro es que es muy específico, ¿siento? Es muy específico en algunos casos, presenta alguna incertidumbre metodológica, o sea que no se lo puede medir, no es difícil como verificarlo, ya es, o que de pronto ya está resuelto y no hay ninguna novedad, por eso uno les dice, bueno, ¿cuál es su aporte hacia ese desarrollo? Puede ser que tenga conceptos muy confusos o sean ambiguos, que el estudiante no posee recursos para investigarlo, eso también puede ser muy puntual, porque usted puede determinar una excelente práctica, pero pues si no tiene como esa garantía con qué lo va a soportar, ahí hay un inconveniente. Luego viene ya la justificación. O sea, yo con ustedes ya habíamos mencionado, ya teníamos como un problema, una delimitación, teníamos ¿cómo se llama? Un problema, formulación y que hagan una justificación, o sea, dar las razones del por qué se quiere hacer. Entonces, por eso aquí rápidamente lo traigo como de parte de una teoría para que ustedes lo miren, que dice que la justificación es brindar una descripción sucinta de las razones por las cuales usted considera que es válido o necesario hacer ese proyecto. Entonces, esas razones deben ser convincentes, de tal manera que justifique la inversión tanto de recursos, esfuerzo y tiempo. Por eso, cuando usted va a hacer muchas veces la defensa, en este caso, usted debe justificar su proyecto. Usted debe decir, mi problema es este, muy puntual, tan, y usted ya da las razones de por qué lo quiere hacer. Entonces, eso permite que se genere una posibilidad de realizar datos o de toma de datos, que haya una contribución teórica, que se posibilite mejor una práctica asistencial y que pues igualmente pueda existir toda esa serie de motivos con los cuales es importante hacer el proyecto, porque esto, o sea, cuando usted da esos motivos, está orientando a que su proyecto beneficio. Y ese beneficio es de vital importancia desde la parte o desde el punto de vista tanto teórico como práctico. Entonces, esa justificación que usted plantea debe ser, chicos, convincente, debe estar sustentado en datos objetivos, referencias bibliográficas, resultados de otras investigaciones, descripciones de algunos hechos o vivencias. Debe señalar la magnitud del problema a solucionar, ¿cierto? O sea, debe tener como un balance entre lo que usted va a producir o su conocimiento, tiene que tener que ese proyecto que está resolviendo esa necesidad, en realidad se cumpla. ¿No se escucha? ¿Ahí nos escucha? Que ese proyecto sea de beneficio pues, hacia una comunidad, hacia una institución, hacia una profesión. O sea, por eso uno les dice, bueno, ¿qué es cuál va a ser ese aporte significativo que usted le va a generar al proyecto de investigación? Por eso uno a veces hace unos interrogantes, ¿no? Que me ayudan como a justificar. Y usted con su compañero puede decir, bueno, que el problema es importante porque cuál es la comunidad, los medios, la audiencia, la ciudadanía que se va a beneficiar, que si esos resultados son aplicables, que si los resultados tendrán importancia, si son importantes, si el desarrollo de ese prototipo va a tener va a tener un alto impacto. Cuando usted empieza a realizar este tipo de gestiones, pues entonces va a tener como esa particularidad de que esa justificación va a delimitar y va a justificar ese problema de investigación, ¿cierto? Por eso nosotros decimos que esa justificación puede ser práctica, puede ser teórica, puede ser metodológica. Bueno, con respecto a la parte de los objetivos, ya habíamos hablado, ¿cierto? Es el logro que permite dar respuesta a esa problemática o esa formulación que usted plantea. Si usted dice cómo mejorar las condiciones de la empresa tal, ¿cierto? Mi objetivo sería
desarrollar un prototipo que permita mejorar las condiciones de esa empresa. ¿Cómo mejorar la capacidad de producción de papas fritas en la empresa mediante un dispositivo? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desarrollar un dispositivo que permita mejorar esa producción o que permita mejorar esa eficiencia o esa rentabilidad de la empresa bajo unos criterios ya estandarizados? Entonces, por eso dice que ese objetivo es un enunciado que va a sintetizar cuál es la meta del estudio, ¿cierto? ¿Cuál es ese efecto final y cuál es ese logro que se pretende alcanzar? Por eso toda investigación que tiene una razón de ser o todo desarrollo tecnológico tiene una razón de ser y ese es como un solo objetivo. Y a partir del objetivo general tenemos unos objetivos específicos trabajado la clase anterior y entonces por eso dice que es una manifestación de un propósito o puede ser una finalidad y está orientada objetivos específicos como logros asociados hacia la investigación o hacia el desarrollo. Entonces, por eso se debe tener que un objetivo específico está orientado a promover la búsqueda, la indagación o la generación de cualquier producto de utilidad social. Y que esa sumatoria de esos objetivos debe ser pues como, o sea, cada vez que se vayan acumulando, se vayan sumando, tengan esa finalidad de alcanzar el objetivo general. Por eso decimos que los objetivos deben ser consecuentes, deben ser lógicos, deben ser progresivos, deben ser, ¿cómo se llama? Sistemáticos, que el uno pues vaya dándole respuesta al otro, que el uno sea un punto de partida para el siguiente, ¿cierto? Y eso es lo que se empiezan a trabajar. Por eso dicen que dependiendo de esos objetivos, se logra el grado de conocimiento dentro del proceso y empiezan a orientar al estudiante a cómo desarrollar su proyecto. Y es por eso que los objetivos específicos son tan importantes en su desarrollo y en su construcción, porque a partir del objetivo específico me da parte o me da pie a la construcción de una metodología. Y entonces ahí es donde decimos qué es lo que se está haciendo. Aquí me dice cómo se redacta un objetivo. Bien, me dice que se debe iniciar con un verbo en infinitivo e involucrar logros. Por eso usted dentro de cada objetivo específico debe decir, si usted lo hace, ¿cierto? ¿Qué se busca alcanzar? Por cada objetivo debe existir un solo logro y debe referirse al efecto que se quiere alcanzar, nunca al medio o a la persona de trabajo. Por eso muchas veces se confunde un objetivo con una actividad. Ese es el objetivo que se desea alcanzar y para que se alcance de manera muy particular o muy específica requiere una serie de actividades para lograrlo o de alcanzables. Entonces, ese es el ejercicio que usted tiene que poner tanto como alcanzables u observables. Si yo digo diseñar la estructura mecánica de una peladora de papas, pues lógicamente, ¿qué debo hacer para diseñar esa? Entonces, primero debo consultar cómo se hace una peladora, cómo funciona, en qué consiste, qué tipo de peladoras existen, cuáles son los materiales que debe aplicar, tipo de motores, cómo son las cuchillas, cómo es el proceso, en qué consiste el pelado. Entonces, ya sé, entonces ya conozco, ¿cierto? Profe, no Y, se le está escuchando, se están recortando. ahí vamos a mirar. Es que no sé qué es lo que le pasa a este, ¿cómo se llama? A esta diadema, bueno, a este manos libres. Entonces, eso es lo que ya se empieza a buscar. O sea, ¿qué es lo que se pretende alcanzar en cada etapa para poder lograr un objetivo específico? Segundo, me dice que deben escribirse de forma clara, específica, respecto al resultado o al objeto, al producto esperado. Entonces, por eso dice que un objeto es claro cuando cualquier persona lo entiende sin tener, digamos, ambigüedad en ese concepto. Y por eso, tal cual usted lo redacta, lo debe interpretar el asesor y lo debe interpretar el jurado o cualquier persona lectora. Y por eso muchas veces uno le dice, pero es que no solamente se limite a decir diseñar el prototipo.
Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a diseñar? ¿Qué va a tener en cuenta? ¿Qué características va a utilizar? ¿Qué elementos va a proponer? ¿Cierto? Tercero, dice describir las condiciones bajo las cuales se va a lograr dicho resultado, o sea, cuáles son esas condiciones para que usted pueda tomar en cuenta ese objetivo. Por eso le dice que la condición es la circunstancia requerida para lograr el resultado esperado. Eso se logra cuando un lector externo puede comprender rápidamente el tema y entonces uno con el objetivo ya va dando solución. Porque a veces uno piensa que se manejan de manera independiente, pero no, usted encuentra un problema y le busca la solución y usted mismo plantea las alternativas para llegar a dar solución. Entonces, eso mismo, así como usted lo piensa, nosotros como lectores debemos conocer, o sea, debemos interpretar. Y entonces por eso hablábamos de esos objetivos de la investigación, son esos propósitos o fines que se pretende lograr con la investigación y podemos tener tanto los generales como los específicos. Los generales que responden al título y al problema de investigación y los específicos que conducen al objetivo general, ¿cierto? Eso lo tenemos, o sea, claro, o sea, esto yo se los voy ya esta información la vamos a montar sobre sus proyectos. Ahora, ya como tercera parte, o sea, si ya conocemos cómo hacer un objetivo, o sea, cómo plantear primero, vamos en orden, hacer el problema y describirlo, hacer la formulación del problema y pues argumentarla, no argumentarla, sino formularla de manera de pregunta. Tienen una justificación, o sea, ya saben el por qué lo quieren hacer, ya tienen las razones. Encontraron ya los objetivos, hacen un planteamiento de objetivos, que eso es como la tarea que ya se viene, porque de aquí en adelante ya no voy a tomar, o sea, ya no voy a mencionar ni objetivos ni problema. Y finalmente ya pasamos a una siguiente etapa. O sea, esto conllevaba como el desarrollo de la idea. Ahora me voy a ir ya específico hacia la construcción del segundo capítulo que va a ser muy fuerte para mi trabajo de grado, que es la articulación de una fundamentación teórica. Aquí en esta fundamentación teórica, bueno, me voy a permitir en esta misma presentación, ¿sí? Es que quiero como diagramarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, o sea, voy a poner aquí, esta fundamentación teórica, voy a trabajar, este es como mi centro de partida, hagamos de referencia que esto es el capítulo 2 de mi trabajo final. Y esta fundamentación teórica va a ser, o sea, va a ser articulada o se va a ser beneficiaria de unos aspectos que son unos marcos, los cuales tenemos el marco teórico, ¿cierto? Que nosotros lo debemos conocer, control C, control B, control C, control B. Tenemos un marco conceptual, lo voy a colocar aquí, conceptual. Marco teórico, marco conceptual, control C, control B. Tiene que tener un marco contextual, pongámoslo aquí, contextual, ¿cierto? Y tenemos, bueno, un marco legal. O sea, son como cuatro informaciones que yo las debo trabajar. Aparte de esto, de esta fundamentación teórica que sirve, o sea, esta es como la información que está detrás de mi proyecto. Yo por eso les digo, esto es como la epistemología que lleva el proyecto de investigación. Pero además, en algunos, o sea, esta se puede soportar
porque lo manejamos por capítulos, puede estar dentro del mismo capítulo o puede estar por fuera del capítulo, un marco de antecedentes. Un marco de antecedentes o simplemente podríamos decir un estado del arte. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este marco de antecedentes o el estado del arte? Esta es una recopilación de información que es pertinente para mi proyecto, donde aquí voy a identificar cuáles son los proyectos que yo voy a trabajar. Entonces, cuando yo hablo de este cuál, ¿cierto? Lo voy a poner aquí muy grande, ¿cuáles? Entonces, yo tengo que dar respuesta a mi proyecto. Entonces, voy a decir primero, ¿cuál es? Bueno, pongámoslo así, entonces, ¿sí? ¿Cuál es la teoría que voy a utilizar para crear mi proyecto? O sea, ¿en qué teoría me estoy basando para crear? Piensen en eso. Segundo, ¿cuáles son los conceptos que yo debo conocer o debo manejar para dar esa información de mi proyecto? Tercero, ¿cuál es la ubicación georreferenciada o la ubicación espacial de mi proyecto? O sea, ¿dónde se está aplicando? Y como cuarto sería, en este caso, preguntarnos cuáles son las normativas o la legislación o ¿cómo se llama? La, la normativa, las normas vigentes que están pues en el entorno que me van a permitir que mi proyecto se desarrolle. Y finalmente, o como punto final, yo lo que estoy diciendo es cuáles son los estudios previos que se han realizado hacia mi proyecto o para que yo llegue a mi proyecto. Entonces yo por eso puedo decir cuáles son los antecedentes o cuál es ese estado del arte. Entonces, ¿cuáles proyectos han trabajado un tema similar al que estoy haciendo? Cuando yo respondo o cuando yo realizo este trabajo, estoy haciendo el ejercicio de la fundamentación teórica. Entonces, por eso lo mencionamos en orden, decimos tema principal, fundamentación teórica. Segundo, hacemos marco teórico. Tercero, hacemos marco contextual. Como los estudiantes se están confundiendo o están presentando mucho inconveniente, pues estamos desarrollándolo como si fuera uno solo. Marco teórico o conceptual. Hacemos un marco contextual, presentamos un marco legal y finalmente presentamos un estado del arte o antecedentes. Este sería como la estructura. A mi criterio, este tiene mucho más importancia y relevancia de estos siguientes, por lo tanto, se los maneja de esta forma. Entonces decimos, hacemos un marco teórico, hablamos de cuáles proyectos se trabajaron y que tienen que ver como con el mismo marco teórico, la ubicación del proyecto y hacemos la identificación de las normas o de las leyes de los decretos que rigen mi proyecto. ¿Vale? Entonces, frente a esto, nosotros trabajamos el siguiente aspecto para elaborar el marco teórico. Entonces, aquí lo voy a mencionar así, muy general, o sea, porque es un marco teórico que va a ser desde la parte investigativa, pero también es un marco teórico que se puede trabajar o sea, sin importar la complejidad del proyecto. O sea, un marco teórico para pregrado, para especialización, para posgrado, para doctorado, lógicamente se va a ir articulando de manera compleja, pero pues en estructura debe ser lo mismo. Entonces, ¿qué me dice? Que en el marco teórico vamos o implica analizar diferentes teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio. O sea, vamos a poner ahí cuáles son esas teorías o esas investigaciones o esos antecedentes que nosotros vamos a utilizar.
¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos, o sea, nosotros ya tenemos un problema de estudio. De ese problema partieron unos objetivos, unas preguntas, ese problema tiene ya una relevancia y en algún momento hicimos un análisis, no lo establecemos, pero sí tenemos una prefactibilidad o una factibilidad que consiste en identificar que usted frente a ese problema y frente a ese objetivo sí lo va a alcanzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque usted tuvo en cuenta unos aspectos, unos criterios que son tiempo, tuvo en cuenta unos criterios que son recursos, infraestructura, que no vaya a ser como ahorita que un estudiante me dice, profe, es que como empezó la pandemia, yo me vine para mi pueblo y acá no podemos salir, o sea que yo no sé cuándo voy a ir a Pasto y el proyecto y las cosas que yo tenía las dejé en la pieza. Le digo, pero usted se llevó el computador y usted pudo ir trabajando. Dijo, sí, pero yo no quise trabajarlo porque pues como no tenía los elementos, yo entonces no trabajé. Le dije, ¿y qué hicieron sus otros dos compañeros que estaban ahí? No, ellos estaban allá en Pasto, pero ellos no saben. Entonces, ¿cierto? ¿Quién es el que está llevando, liderando el proyecto y quiénes son los que están ahí pegados? Y esto es de equipo, o sea, no es que el uno, entonces les dije, pues lastimosamente muchachos, si a mí se me ve en la obligación de analizar este proyecto dentro del CIPRO y de dar alternativas, yo no les voy a dar alternativas que esperemos los que pobrecitos, ellos piensan que simplemente con matricular ya tienen pasado y olvídense, ¿cierto? Funciones principales del marco teórico, o sea, ¿para qué me sirve? Me sirve para prevenir errores. ¿Por qué? Porque usted en el marco teórico va a decir, por ejemplo, está llorando. En el marco teórico usted dice que va a desarrollar una peladora de papas, ¿cierto? Y entonces lo que va a decir es cuáles son los tipos de peladoras en el marco teórico y va a decir cuál es el funcionamiento de las peladoras. Entonces, como ya lo identifica, usted ya, o sea, no es llegar a pegarlo porque el profe dijo y que aparezca ahí, sino que es lo que usted en realidad conoce, ¿cierto? Es como si yo le dijera a Camilo en este momento, Camilo, listo, hábleme sobre el proceso de ozonificación. O usted a su tratamiento de agua, a su planta de tratamiento portable, ¿por qué no le mete un sistema de ozonificación? Y entonces él me va a decir, no, profe, vea, es que la ozonificación consiste en aumentarle o sea, hacer el desdoblamiento mediante temperatura hacia el agua y hacer que se vuelva a integrar no es la temperatura, es meterle corriente y es hacer que el agua se integre, que son 2 moléculas de oxígeno a 3 moléculas de oxígeno, entonces estoy generando casi como si fuera un peróxido. Ah, bueno, ya hay una razón. ¿Por qué? Porque lo tuvo que haber consultado y lo plasmó en el marco teórico. Pero si yo le diga, bueno, señor, no sé, Didier, hábleme sobre el proceso de coagulación, me diga, no, profe, es que yo no sé. Pero si usted lo está colocando, entonces, ¿para qué lo pone? Eso me permite a mí avanzar en mi proyecto, ¿cierto? Por eso es de la parte epistemológica. ¿Qué hace otro? Orienta de cómo analizar el estudio. Él le va diciendo, bueno, hey, otros autores dijeron esto. La teoría del desarrollo de máquinas de este señor de Norton dice que usted tiene que tener unas fases para desarrollar un proyecto. Y ahí le dice que dentro de esas fases está cotizar los materiales, hacer un análisis, una matriz de comparaciones. Como usted ya lo leyó y lo conoce, entonces en su metodología usted va a decir diseño, para el diseño voy a necesitar hacer cotizar materiales, desarrollar una tabla de comparación, voy a hacer una de criterios, una de cuantificación y hacen todo ese proceso. Que a los estudiantes ahora les pregunte, bueno, ¿y cómo hicieron el diseño? No, profesor, no sabíamos que tocaba hacer. Y como se van con esa idea del que yo no sabía, pues entonces está mal. O sea, ellos dicen, no, es que nosotros dijimos que el diseño íbamos a presentar unos planos y ahí están. Le digo, pero es que eso ni siquiera es un plano, es solamente un boceto de una mesa y solamente la ponen en vista, o sea, ponen aquí una estructura y ponen 2 patas y dicen que eso ya es su proyecto. Le digo, eso no tiene nada que ver.
El marco teórico me lo guía al investigador para centrarse en el problema, evitando desviaciones del problema del planteamiento original. Por eso uno le dice, estructúrelo bien y no me vaya a hablar de otras cosas que se salgan como de su proyecto. Permite establecer una hipótesis o unas afirmaciones cuando hablamos de investigación. O sea, en el marco teórico uno dice, bueno, ¿cómo puedo mejorar ese sistema o esa teoría que me están presentando? Inspira, o sea, nuevas líneas, nuevas áreas de investigación. Uno, en el marco teórico, ustedes pueden haberlo ya establecido y entonces puede ser que Didier y compañía digan, vea, no, la hicimos ahorita ese proyecto, qué interés, qué bacano, pero encontramos que hay un proceso de ¿cómo se llama? Esto de la ultra desinfección utilizando lámparas UV. ¿Por qué no hacemos uno nuevo o podemos presentar uno para las empresas avícolas? Y entonces crean una máquina y van y la venden. Ya es una alternativa que usted ya conoce y se vuelve fuerte en eso. Las personas que están haciendo, no sé, una propuesta para un sistema de rehabilitación. O sea, yo siempre he dicho, cuando usted toma un texto y se pone a armar su marco teórico, usted se vuelve experto en ese tema. Entonces, que el que habló de Kinect y todo, se vuelve experto, no por el desarrollo, sino porque ha leído y ha construido su propio marco teórico. El que se mete en la parte de problemas osteomusculares, pues él se va a hacer muy ducho en ese sistema. Hay alguien que diga, no, es que a mí me interesaría diseñar un sistema para la parte de fonoaudiología, para que una persona pueda escuchar mejor. Entonces, el que tiene que hacer, o sea, él se convierte experto en esto, como si fuera un fonoaudiólogo, porque él va a conocer la estructura del oído, cómo es el funcionamiento del equilibrio, cómo es la parte de la, de la escucha en las personas. Ahí es donde el estudiante empieza a tener experiencia y el día de mañana que le digan, bueno, ¿usted de qué sabe? Vea, yo sé de esto. ¿Por qué? Porque usted ha trabajado en ese tema. El día de mañana, no sé, este chico, Steven, él es de una región de allá del sur, ¿cierto? Y allá no hay café, pero él se metió a hacer un proyecto de café con Amparito y él ahora, ¿qué va a hacer? Él va a ser una persona experta en café. Él va a conocer de cabeza a pies cómo es el proceso de beneficio del café, cómo es el proceso que uno le diga, ¿cómo se llama este? Steven, coméntame en qué consiste el proceso del retirarle el mucílago al café, o por qué se fermenta el café, en qué consiste una almendra, en qué consiste, por qué se habla de la cata del café. Cuando usted por allá llegue y diga, es que ese municipio tiene una tasa de tanto por ciento de café, bueno, ¿y eso qué hace referencia? ¿Por qué? Él ya la debe conocer, a pesar de que no es su área disciplinar, pero él la conoce porque hizo una investigación de teoría o un marco teórico en ese proceso. Y cuando uno dicta una clase, a uno lo que hace es entregar un marco teórico a los estudiantes. Miren que aquí yo les estoy dando el marco teórico de todo lo que es metodología de la investigación. Entonces usted el día de mañana se va a hacer muy fuerte y ya va a decir, yo puedo armar una propuesta. ¿Por qué? Porque conozco toda la parte teórica de cómo se hace una propuesta de investigación. Y el marco teórico procede ese marco de referencia para poder interpretar resultados del estudio. Este es bien importante, chicos, que a veces nosotros no lo trabajan. A veces los estudiantes lo que llegan es tomar como referencia, hablan sobre un marco teórico, entonces dicen que la teoría ¿cómo se llama? De la desinfección del agua, utilizando un proceso de luz ultravioleta, puede generar una remoción del 50% de material particulado. Un ejemplo. Y encontró en el estado del arte un proyecto que crearon una cámara de desinfección de agua utilizando luz ultravioleta y a ellos les dio el 65%. Mejoraron la teoría. Cuando usted haga su resultado, cuando usted construya su máquina y tenga ya el resultado final, usted va a tener que analizar tipo de agua a la entrada, tipo de agua a la salida.
y dice, la lámpara me generó una remoción ¿cómo se llama? De sólidos dispersos o de coliformes totales en un 70%. Entonces usted puede decir, mi proyecto sí se referencia o es mejor que el proyecto que hizo tal persona y porque le manejé una adicional. Entonces, cuando uno dice, analíceme sus resultados, como conclusión usted va a decir, vea, este proyecto es tan interesante que mejoró el desarrollo del anterior. ¿Y qué está haciendo? Está encontrando un resultado, está encontrando un nuevo conocimiento, está generando un impacto positivo. Y eso o sea, eso da pie a un proceso de publicación, de divulgación, de decir, miren, los estudiantes de mecatrónica crearon este dispositivo que tiene una remoción de turbiedad o de color o de coliformes en tanto por ciento utilizando una lámpara de estas características y haciendo un sistema del siguiente. Etapas para hacer un marco teórico. ¿Usted qué debe hacer? En primer lugar, muchachos, una revisión de literatura. Ustedes tienen que buscar cuál es esa literatura que se está trabajando. Tienen que tener información bastante. Descarguen artículos, descarguen tesis, descarguen documentos, descarguen páginas web, métanse por el Google Scholar, hagan un ejercicio de descargar todo, y por eso hablamos del Mendeley, porque usted en el Mendeley va consignando y va guardando. Hagamos una propia carpeta que usted el día de mañana que diga, profe, cuando uno les dice, listo chicos, necesitamos que usted como objetivo me dice que va a tener una información de estado del arte. A ver, indíqueme como evidencia su carpeta donde usted tiene todos los artículos con los cuales investigó. Si usted no la tiene, entonces no la ha hecho. Entonces, ¿por qué hablamos de construir un proyecto si no ha hecho revisión? Si no ha hecho consulta y si no ha indagado qué información yo debo conocer para crear un proyecto. Entonces, hacemos una revisión y un almacenamiento. Y debo generar una adopción de teorías o de perspectivas teóricas de referencia. Entonces, por eso les digo, consulten, detecten información, bibliografía, hagan esa extracción, recopílenla y hagan una filtración. O sea, no es llegar a tomar y decir, a ver, voy a trabajar un sistema ¿de qué es? De energía fotovoltaica. Entonces, meto a internet el primer texto y ya con ese me conformo. No, saquen por lo menos unos 50 textos de energía fotovoltaica, porque de todos esos algunos le va a dar alguna información. No es que usted llegue ahorita a opinar, vea, ¿será que para crear una máquina de papas utilizo un sistema horizontal o vertical? ¿Usted qué me dice, profe? No, es que yo no le digo. Ya hay una teoría, ya tiene que saber en esa información, en esas tesis que ya se recopilaron, ahí le va a decir cuál es ese punto de partida que usted debe tener. Entonces, cuando usted ya recopila esa información y la empieza a filtrar, la empieza a organizar, puede decir, mira, estos capítulos me sirven, eso es lo que hacen los profes. Y eso es lo que hace uno cuando hace una maestría. Uno descarga 60, 70 artículos y uno ya empieza a leerlos, los identifica y empieza a organizar. Dice, estos me sirven para la primera parte, para la teoría de coagulación, estos me sirven como para la teoría de floculación, estos me sirven para la teoría de sedimentación, estos me sirven para la teoría de visión artificial, este me sirve como para la parte fisiológica del cuerpo, esto me sirve como para técnicas de entrenamiento. Bueno, miren cómo ya la puedo tener, porque cuando yo empiezo a escribir, ¿cierto? Yo empiezo a escribir, voy leyendo, pues puedo manejar las dos pantallas, voy leyendo o voy identificando, voy escribiendo y una vez que termino, referencio, voy a Mendeley, le doy clic, ¿cierto? Pongo ese autor, abro el siguiente y sigo escribiendo porque como ya los leí, ya tengo como una visión compleja. Si no la puedo hacer así con mis compañeros que se recomienda, armen unos árboles ¿cómo se llama? Unos mapas conceptuales. Entonces digan, bueno, puntos en consideración. Entonces, de este me puede hablar de esto, de esto, de esto, de este otro, de esto, y lo voy sacando, y al momento de escribir yo ya sé quién lo dijo, entonces lo voy escribiendo para no ponerme a buscar. O sea, ese es un ejercicio muy puntual, el marco teórico. O
sea, miren que no es llegar y decir, ah, yo lo encontré, copio esta parte y la pego y listo, se acabó, el profe ni cuenta se va a dar. Las fuentes de información, ya habíamos dicho, pueden ser primarias, secundarias o terciarias. De primera mano son las primarias, o sea, las que yo encuentro en tesis, testimonios, libros, antologías, artículos científicos, internet, testimonios de expertos, disertaciones. Secundarias, cuando ya hago un proceso de reprocesamiento, o sea, una compilación, un resumen, unas referencias, publicaciones generales. Y terciarias, cuando yo encuentro listas de publicaciones, boletines, conferencias, simposios, páginas web, reportes, porque esos lo han tomado del uno y del otro. Entonces ya cuando ya empiezo a hacer eso, empiezo a hacer la revisión, entonces empiezo a acudir a las fuentes de información, cuando conozco bien el estudio, consulto con expertos para que me encaminen, para eso está el asesor. Profe, venga, usted me dice que voy a trabajar sobre el proceso de soldadura. ¿Será que yo empiezo a hablar de este proceso o empiezo a hablar del otro? Voy a hacer un sistema braille, ¿por qué me recomienda? ¿Hablo o será que hablo de la educación? ¿O hablo de los niños ciegos? ¿O hablo del sistema braille? ¿O hablo de la tecnología que está implementada? ¿O hablo sobre ¿cómo se llama? La ley de inclusión. Entonces empiezo a organizar esa información, puedo generar motores de búsqueda en Internet, a veces cuando no la encuentro esa información, pues tengo que irme a bases de datos, por eso se llaman motores de búsqueda en Internet. Entonces yo puedo llegar a bases de datos muy generalizadas, entonces yo puedo identificar, puedo decir, listo, ¿cuáles son las bases de datos que puedo utilizar? Science Direct, ¿cierto? Profe, ¿usted qué me recomienda? Entonces entra a Science Direct, que es una base de datos que tiene una información muy importante. Entonces aquí puedo mencionar un término que con ustedes ya lo hicimos. Un tema, no sé, braille. Braille. Listo. A ver qué me dice. Entonces, aquí hay algunos textos que hablan sobre el ejercicio del braille. Ah, profe, es que esos están en inglés, a mí me gusta el español. Pues hermano, esto tiene todo en inglés. O que podemos buscar otra, entonces buscamos El Cielo, ¿cierto? Que es una revista general. Entonces en Cielo, que es otro como fuente de información, busco braille. Y entonces a ver qué me dice Cielo en Colombia. Aquí tenemos, bueno, algunas identificaciones que, que se pueden trabajar a un sistema, bueno, puede ser braille o sistema braille, o yo puedo buscar como mucho más específico. Otro tipo de revistas, así que sean como open access. Entonces, como yo estoy en la duda, ¿cierto? No sé cómo hacerlo, pues me voy a la Universidad Mariana. Ustedes ya tienen aquí, entran a su biblioteca y tenemos consultas, colecciones o revistas. Entonces aquí yo puedo tener revistas virtuales o bases de datos. Me voy a una base de datos de la universidad, ¿cierto? Iniciamos con nuestro usuario, los datos inválidos, me tocaría colocarlo bien, no sé si está mal generado. Me parece datos inválidos, no aparezco aquí como registrado en la base de datos. Entonces aquí me voy a las revistas virtuales. Como que uno entra es por Fénix, me parece. Bueno, ahí están las bases de datos. Aquí está el libro, Leyex, Multilegis, Psicodoc, Scopus, Cielo, Publimed. Entonces digo, en el libro, a ver qué hay en el libro. Entonces, que me lleve al el libro. Entonces aquí puedo buscar. A ver, busquemos. Ahí me dice que debo iniciar. Ya no está disponible. Bueno, propuesta.
Hay una forma para poder ingresar directamente a estas bases de libros. Scopus. Entonces, a ustedes les enviaron ahí un acceso para poder ingresar a Scopus y poder identificar información de revisión bibliográfica. Las bases de datos que aparecen aquí. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la justificación. Esa sería más que todo una respuesta a la problemática, ¿verdad? Sí, o sea, es eso, o A sea, la problemática. no le pregunta, bueno, ¿qué está pasando? No, es que la producción de cerveza artesanal ha caído en los últimos tiempos o requiere procesos de monitoreo y de control porque se generan desperdicios, el proceso no es estandarizado. Entonces, la idea es generar un sistema que permita, o sea, estandarizar ese proceso dependiendo de los tipos de cerveza artesanales porque todas no son iguales. Entonces, para que eso lo puedas hacer en un solo equipo, pues le vas a poner el sistema de control. Entonces le dices, vea, necesito que se haga una fermentación de tanto tiempo, a una temperatura de tanto, me dé una indicación de cuánto debo vertir el siguiente lote o los siguientes ingredientes y así lo puedo identificar, ¿vale? Listo, profe, gracias. Entonces esto es como el ejercicio de los motores de búsqueda, unas bases de datos web. Voy a hacer esa recuperación, o sea, bajamos esa información de una hemeroteca, de una biblioteca, del sitio de internet. Ténganlo, chicos. Hagan esa extracción, o sea, ¿cómo la podemos identificar? Ustedes pueden perfectamente en su Mendeley tener como un marco teórico muy fundamentado, o sea, lo pueden armar por carpetas o lo pueden tener todo, pero ya han hecho una extracción. Entonces, ¿cómo se constituye el marco teórico? Entonces, aquí dice, bueno, busquen una serie de ideas, conjunto de ideas, la teórico es lo que no se puede medir, ¿cierto? Es un conjunto de conceptos relacionados en que representa la naturaleza de la realidad, o sea, que le dice cómo es el funcionamiento, cuáles son los aportes, en qué consiste. Tenemos la parte de la teoría, y eso prácticamente, ese documento que usted está generando me va a permitir explicar, decir por qué, cuándo ocurre el fenómeno, me permite ordenar, sistematizar cómo ese fenómeno lo puedo como ir estructurando. Eso me permite también predecir comportamientos. Es que hay que mirar con qué teoría lo voy a trabajar, ¿sí? Es como si yo fuera a diseñar un dispositivo, desarrollar un dispositivo que permite conservar la temperatura en el tiempo. Y entonces, para que no se reviente un globo, un ejemplo. Entonces yo voy a diseñar un sistema que yo le voy a colocar dentro, porque eso uno podría decirles, listo, les pongo un reto, un problema. Si la temperatura llega a una cierta temperatura, el globo se estalla. Entonces el reto es que ese globo no se estalle, si yo le tengo debajo de una estufa, no se destruya en 48 horas. Usted diseña un sistema, entonces uno va a decir, yo voy a hacer un sistema de refrigeración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer qué consiste la refrigeración. Consiste en la parte termodinámica. Esa es una teoría, que la termodinámica consiste en unas leyes que tienen unos postulados, que tienen unos parámetros, que tienen unas, ¿cómo se llama? Unas fórmulas para identificar. Eso yo tengo que consignarlo en el proyecto. Y por eso la utilidad de la idea es porque me ayuda a explicar, a describir, yo me puedo organizar el conocimiento y me orienta a la investigación. Es más, existen formas cuando hace un excelente marco teórico, usted puede generar una divulgación de ese marco teórico. O sea, es porque usted no lo está copiando, usted lo está creando. Y usted está creando una nueva información, un nuevo marco teórico para un proyecto. Y usted puede recopilar toda esa información y hace un artículo y lo presenta, un artículo de revisión bibliográfica se llama.
Le van a decir, ah, bueno, usted tiene ese artículo de revisión bibliográfica, si está pertinente, se lo publicamos en una revista para que otras personas lean y conozcan de que usted hizo una compilación de unas teorías, de una documentación, ¿cierto? De unos eventos, de unos proyectos y la está presentando en este caso. Entonces, ¿cuáles son los criterios que uno evalúa? Entonces, bueno, la descripción, que la teoría te describe, te explica o te predice, la consistencia lógica, la perspectiva que pueda tener esta, la fructificación, entonces, que es la capacidad de generar nuevos interrogantes y descubrimientos. Entonces, uno dice, hola, si ustedes hicieron esto, hicieron esta recopilación, ¿será posible crear un sistema de potabilización de agua lluvia? Si ustedes hablan de la lluvia ácida, ¿es posible que yo pueda tomar esa lluvia ácida en algunas partes y le haga un sistema como de tratamiento para utilizarla para consumo? Bueno, hay muchos postulados que se pueden presentar, ¿cierto? Entonces, estrategias para construir el marco teórico, chicos, ya les digo, ustedes hagan como el ejercicio de que describa qué es lo que está haciendo o expliquen en qué consiste o que le den como la forma de predicción de esa solución o de esa teoría que hace parte de la solución del problema, del fenómeno, del suceso, que sea un ejercicio de construcción lógico, completo, profundo y consistente, y que esté dentro como de la estructura del marco teórico, entonces que vaya de lo macro a lo micro. Entonces, eso se llama teoría. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿cuál es la teoría de su proyecto? Profe, mi marco teórico consiste en lo siguiente. Pero no puedo llegar a decir, no, es que mi marco teórico solamente es de una página, o mi marco... Yo sé que tenemos como estudiantes de pregrado una aceptación de que no sea tan complejo, no se compliquen tanto los profes, pero pues que como mínimo usted debe conocer esos aspectos, y si uno está dentro de ese ejercicio de la subárea, y eso es lo que yo les digo a ustedes, yo voy a verificar que ese marco teórico esté bien construido, que ese marco teórico esté bien estructurado, porque si eso no está así, o sea, usted puede tener un marco teórico, una metodología, puede tener el aval del asesor porque su asesor le dice, sí, hijo, estás bien, ya hasta aquí está, decirle al profe que lo presenta a jurados. Si ese proyecto no tiene mi aval, su proyecto no lo presenta a jurados. Si usted no se esfuerza en hacer un buen marco teórico, téngalo por seguro que yo lo empiezo a poner obstáculos. Y me puedo permitir mandar correcciones y correcciones y correcciones hasta que usted no haga un buen trabajo. ¿Por qué? Porque esa es una labor del estudiante. O sea, no es que uno se vaya, o sea, no es que uno los predisponga a que uno va a hacer cuchilla frente al marco teórico, sino que usted tiene que tener una estructura bien lógica. Con Camilo y compañía estuvimos revisando, ayer fue, ¿cierto, Camilo? Y encontramos un marco teórico que ya lo tenían desde el semestre anterior bien estructuradito. Lo que pasa es que les dije cambien las posiciones. Esto súbanlo, esto bájenlo y denle como una estructura lógica. Y listo. O sea, ya no puede decir, ah, no, es que el profe, no, ellos ya lo tienen bien elaborado. O sea, ya tienen como esas condiciones que son, a que yo no me puedo ir más allá. Es más, yo les hice una recomendación y les dije, vea, descarguen otros documentos y consoliden o refuercen ese marco teórico. Que eso lo hicimos, ¿cierto, Camilo? Entonces, sí, profe. Encontramos diferentes teorías que se pueden aplicar. Puede ser que existan muchas alternativas. Yo lo que le decía a Camilo, busque qué sistemas de tratamiento de agua existen. Pues no me vaya a tomar todos o que se va a tomar, sino que usted se puede basar en uno. Decir, vea, como ya se hizo esta revisión y ellos han hecho esto, pues nosotros vamos a tratar de optimizar o de mejorar o de innovar en ese proceso. Bueno, puede construirlo a partir de piezas o trozos de otras teorías. Entonces usted puede tomar la teoría de la coagulación o de la purificación del agua, la teoría de la limpieza del agua lluvia, y puede irse la teoría de la desinfección,
Y mezcla esas tres y construye su propia teoría, o sea, su propia estructura. El mismo marco teórico pues, genera descubrimientos interesantes, poco parciales, pero que se ajustan a la teoría. La existencia puede hacerlo mediante guías, ¿cierto? Que ustedes pues, las puedan ir estructurando y decir, bueno, esto está pasando con este, y cómo lo van generando. Y debe centrarse en un tema de investigación, o sea, recuerden, no, céntrense en un solo tema, si van a hacer el marco teórico, no empiecen a divagar, así está un ejemplo, hablando Camilo de la coagulación de agua y de la purificación de agua, pues no me hable de combustibles fósiles, o no me hable de contaminación del suelo, ¿por qué no? Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Sino que hablen de puntual, porque él puede decir utilización de agua lluvia, y él puede decir, es que la utilización de agua lluvia se la utiliza para cultivos de arroz ¿cómo se llama? Y en Neiva o en el Tolima, se utilizan esa pluviosidad y hacen unos sistemas de retención de agua para que mantenga el piso como emposado y que necesita unas características de un suelo franco arcilloso para la producción de arroz. No, porque pues eso no tiene nada que ver con lo que ellos plantean, ¿vale? Por eso dice que tiene que ser lógica, coherente, con estudios, tener una profundidad muy interesante y que deben enlazarse con todos los conceptos que se van estructurando. Bien. Y casi bueno.